Hoy es jueves 29 de febrero de 2024 y estas son las noticias. La Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones que sancionan el feminicidio en Michoacán. La primera sala determinó que es improcedente el juicio de amparo contra la resolución que deja firme el cierre de la investigación complementaria. Casos que involucran a personas indígenas deben juzgarse desde una perspectiva de interculturalidad, afirmó el ministro Pardo Rebolledo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante y a la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo los saludamos con un enorme gusto. Saludando, por supuesto, y también a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Eusiris, muy buenas tardes. Decíamos 29 de febrero. Muchísimas noticias, desde luego las que se han generado en las últimas horas y las cuales le tenemos ya preparadas. Y nos vamos precisamente al edificio sede de la Suprema Corte, donde se encuentra ya mi compañero Mario López Peña. Tiene listo su reporte sobre lo que se resolvió este jueves en el Pleno del Máximo Tribunal. Mario, adelante con tu información. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia avanzó en la emisión de criterios para enfrentar los fenómenos de violencia contra las mujeres. Al resolver una acción de inconstitucionalidad contra disposiciones de la ley para prevenir y erradicar el feminicidio de Michoacán, determinó que el Congreso local no estaba obligado a realizar una consulta previa para conocer la opinión de las mujeres de la entidad para la emisión de esta ley, pues no hay un mandato expreso para realizarla. Invalidó disposiciones que regulaban elementos del proceso penal sobre la investigación y aplicación de criterios respecto del delito de feminicidio, esto porque invadieron la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en esta materia. Resolvió que es válida la creación de un observatorio para prevenir y erradicar el feminicidio en ese estado. Invalidó el artículo 26 que determinó que la Fiscalía Especializada para Investigar y Erradicar el Feminicidio de Michoacán, particularmente en lo que refiere a medidas especializadas por la propia Fiscalía. Y finalmente resolvió que el legislador local no incurrió en una omisión legislativa por no contemplar el transfeminicidio. Escuchemos parte de los argumentos. O aquella mujer que ha sido objeto de una tentativa de feminicidio. Por lo tanto, la ley no realiza una distinción expresa en el sentido de que solo es aplicable a las mujeres cisgénero, de tal manera que es posible concluir que la totalidad de su contenido es aplicable también a las mujeres transgénero y transexuales. En México se reconozca la violencia transfeminicida y que éste se prevenga, se sancione y se erradique, en especial tipificando penalmente sobre las violaciones a los derechos de las personas transexuales y transgénero en diversos contextos y atendiendo a sus particularidades. Pero esto sería en relación a un tipo penal, no en reconocerle calidad de víctima a estas personas. Es lo que resolvió el Pleno de la Suprema Corte en la sesión de este jueves. Muy bien, Mario, muchas gracias y muy buenas tardes. Ahí la información. Y al resolver una contradicción de criterios entre tribunales colegiados, la primera sala de la Corte determinó que el amparo indirecto no procede en contra de la resolución del juez de control que declara infundado o improcedente el recurso de revocación promovido por el imputado, esto respecto del acuerdo que cierra la investigación complementaria. Esta determinación no constituye un acto que afecte derechos sustantivos de manera inmediata e irreparable al imputado, porque el cierre de la investigación complementaria e inicio de la etapa intermedia no implica que ya no pueda ofrecer pruebas. Lo podrá hacer en la audiencia intermedia, en la que se depuran los elementos que habrán de ser materia del desahogo en el juicio oral, por lo que no se afecta de manera irreparable su derecho a la defensa. Recordó que en la investigación complementaria, las partes tienen la posibilidad de reunir las pruebas necesarias y en la intermedia se ofrecen, admite y rechazan pruebas, además de depurar los hechos controvertidos. En los asuntos en los que están involucradas personas o comunidades indígenas, los jueces están obligados a resolverlos con una perspectiva intercultural, lo que implica analizar el contexto de vulnerabilidad en que se encuentra este tipo de grupos. Así lo afirmó el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo
al participar en el 9º Congreso Internacional de Derecho Constitucional que organizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vayamos a hacer una intervención en un asunto donde exista esta perspectiva de interculturalidad, nuestro análisis tiene que ser mucho más amplio y tiene que abarcar muchos otros aspectos que en un caso común y corriente ni siquiera tendríamos por qué atender. Explicó la sentencia de la primera sala en la que ordenó la libertad de 3 personas indígenas del municipio de Nahuatzén, esto en Michoacán, y que habían sido sentenciadas por el delito de sabotaje luego de participar en una manifestación para exigir el respeto a su derecho al autogobierno. No se tomó en cuenta su pertenencia a una comunidad indígena, porque de otra forma hubiera advertido que los hechos se desarrollaron precisamente en el marco de una problemática y de una protesta de carácter político, y conforme a ello hubiera sido especialmente cuidadoso en evitar que se utilizara el derecho penal como una forma de criminalizar el ejercicio de los pretendidos derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas. La Suprema Corte explicó que la jurisprudencia es un conjunto de razonamientos y de criterios que emanan de las resoluciones que emite la Suprema Corte, los plenos regionales y los tribunales colegiados al interpretar las leyes. La jurisprudencia consiste en criterios que determinan cuál es el sentido y el alcance de las leyes para su aplicación al resolver una controversia. Los criterios de la Suprema Corte establecidos en pleno y en salas son de aplicación obligatoria para todos los tribunales y juzgados del país. Y durante el Congreso Internacional de Derecho Constitucional, participantes explicaron que la prisión preventiva oficiosa es incompatible con el nuevo sistema de justicia penal. Dicha medida cautelar, que ha sido declarada inconvencional, choca con los principios del nuevo sistema de justicia penal que privilegia la protección de las partes en conflicto, en especial los relacionados con el debido proceso, la presunción de inocencia y el acceso a la defensa adecuada, por lo que la responsabilidad de los jueces en este tipo de casos es enorme, sobre todo cuando dicha medida es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Los operadores jurídicos somos quienes o continuaremos manteniendo a México en violación declarada de derechos humanos, o bien continuaremos repitiendo una violación declarada o creando nueva responsabilidad para el país. Así de fuerte es nuestra responsabilidad, es con la que cargamos. Y esta aplicación nos pone a prueba a todos. Lamentaron que no se haya cambiado la percepción de lo que es el nuevo sistema de justicia penal, el cual privilegia la reparación del daño a la víctima sobre las medidas restrictivas de la libertad. Que ahora la regla general es que la persona enfrente el proceso en libertad y solo cuando verdaderamente se justifique se imponga de manera excepcional la prisión preventiva. Desde hace más de 15 años, este era el reto, de manera que el cambio cultural necesariamente implicaba dejar de asociar a la prisión preventiva con la noción de justicia. El Consejo de la Judicatura Federal modificó el artículo 14 del acuerdo que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los plenos regionales. Precisa que tendrá competencia para resolver las contradicciones de criterios entre los tribunales colegiados de circuito que pertenezcan a la misma región, tratándose de contradicciones de criterios en materia común, sustentadas entre órganos jurisdiccionales de distintas especializaciones. Corresponderá conocer de la contradicción al pleno regional que ejerza jurisdicción por territorio y por materia sobre el Tribunal Colegiado de Circuito que emitió el primero de los criterios en contienda. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte explicó en qué consiste el folleto informativo sobre los derechos de las personas migrantes, elaborado por el máximo tribunal. Brinda información útil a quienes representan legalmente a personas migrantes para que conozcan la manera de defender sus derechos ante autoridades y particulares.
especialmente durante el trámite del procedimiento administrativo migratorio. Enlista también los derechos de las personas en condiciones de movilidad, tanto en la Constitución como en tratados internacionales, las obligaciones de las instituciones de gobierno y un directorio con los datos de distintos organismos nacionales e internacionales dedicados a temas migratorios. Vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más. Al regresar, el Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del INE que eligió al ITESO para seleccionar preguntas de las redes sociales para uno de los debates entre aspirantes presidenciales. Minutos después de las 14 horas, 2 de la tarde, vámonos con más noticias. Y es que abrimos este segundo bloque de información con el reporte de mi compañera Citlali Pérez. Ella se encuentra en el conversatorio El Derecho está en tu vida, al que asisten juzgadoras y juzgadores. Citlali, muy buenas tardes, adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarlos desde el sur de la Ciudad de México, en la Universidad Intercontinental. Efectivamente, aquí se llevó a cabo una plática, una charla, un intercambio de ideas, un conversatorio con jóvenes estudiantes e integrantes del Poder Judicial de la Federación, quienes les explicaron de forma clara y sencilla qué son los derechos, cómo estos impactan su vida diaria, cómo se ejercen, quiénes los protegen, cuáles son las instituciones que los protegen, dónde pueden exigir que se respeten los derechos, entre otros temas. ¿Y cómo? O sea, ¿solo las mujeres tienen derecho a cuidar a los hijos? ¿Obligación a cuidar a los hijos? ¿Qué opinan? Pues por supuesto que no. Esto como parte de una estrategia elaborada por las Casas de la Cultura Jurídica, cuyo objetivo es acercar la cultura jurídica a la población. Estrategia que comenzó esta semana en Puebla, Tlaxcala y hoy precisamente en la Ciudad de México. Se requiere en la carrera judicial un aspecto de meritocracia. Y la meritocracia tiene que ver justamente con que vayas desempeñando esa experiencia que no te da la licenciatura, que sí te da desde luego el título y la cédula, pero que requieres en esa curva de aprendizaje para poderte incorporar a ese poder judicial, si es tu vocación de servicio, porque... El proyecto pretende llegar a todas las universidades del país. Hasta aquí mi reporte. Enterado, Citlali, muchas gracias. Muy buenas tardes. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del INE, mediante el cual asignó a Signalab del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente seleccionar las preguntas provenientes de redes sociales, esto para lo que será el primer debate presidencial, contrario a lo que argumentó Morena y aliados, en el sentido de que el INE debió realizar un proceso público para realizar la asignación. El Tribunal Electoral explicó que la decisión derivó de un proceso transparente y apegado a los lineamientos para la realización de los debates. Precisó que la oficialía electoral certificará que la selección de preguntas se apegue a la metodología aprobada por el Consejo General del INE. Se estiman inoperantes los agravios relativos a la supuesta parcialidad y falta de objetividad de Signalab y su directora, porque por una parte, de auto se advierte que dicha persona no participará en las labores que la institución desarrollará conforme con la metodología que ha sido desarrollada por el Instituto Nacional Electoral y, por otro lado, debido a que se trata de apreciaciones subjetivas y carentes de sustento. La Unión Interamericana de Organismos Electorales lleva a cabo la primera misión avanzada en México que comprende sesiones de trabajo y reuniones con representantes del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, del INE y partidos políticos. El objetivo principal es contribuir al fortalecimiento de la integridad y la transparencia del proceso electoral actualmente en curso. Contribuirá, se indica, a la construcción de sistemas informáticos más robustos, fundamentales, señaló, para mejorar los procesos técnicos y operativos que se utilizarán en las elecciones de junio próximo.
Personas defensoras, asesoras jurídicas y personal de medios alternos del Poder Judicial de Coahuila asiste al taller para el fortalecimiento de habilidades y técnicas de mediación impartido por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El Poder Judicial de Veracruz impartió pláticas a estudiantes de secundaria en el municipio de Zacualpan sobre la prevención y atención de los delitos sexuales, así como las obligaciones alimentarias de padres y tutores. Operadores judiciales de Aguascalientes participan en el diplomado especializado para la certificación en procedimiento oral civil y familiar que aborda los sistemas procesales de administración de justicia, la justicia digital y destrezas de resolución y litigación oral. La consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, Edna Escalante Ramírez, informó que tuvo un acercamiento con la madre de la niña, cuyo presunto agresor sexual fue absuelto por un juez local para acompañarla en el proceso de interponer un recurso de apelación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más información, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, esto para los Derechos Humanos, celebró la resolución del amparo promovido por la Defensoría Pública Federal que ordena al Congreso de Sonora expedir la ley local en materia de declaración especial de ausencia por desaparición. Esta determinación del juez 13º de distrito en aquella entidad señala que en el actual periodo de sesiones, a más tardar en el siguiente, se debe expedir esta legislación relativa y los actos vinculados a dicha ley que doten de operatividad técnica y presupuestaria precisamente a esta figura. El organismo de Naciones Unidas hizo un llamado a las entidades que aún no lo han hecho a legislar en materia de desaparición con la participación de las familias. El Tribunal Superior Agrario recopiló diversos testimonios del personal que conforma el Tribunal Unitario Agrario número 6 con sede en Torreón, Coahuila, en torno a la inclusión de la perspectiva de género en la justicia agraria. Es una herramienta que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Tiene como finalidad buscar un equilibrio entre el hombre y la mujer. Tiene su fundamento constitucional en el artículo 1 y 4. Se aplica porque los tribunales tienen, la misión, la labor y la tarea diaria de impartir la justicia agraria entre los gobernados, mujeres, hombres, sin distinguir, sin hacer una distinción en su cultura. Y ya nos vamos, pero recordarles seguir a las 19:30 horas el avance informativo y más tarde 8:30 en punto el noticiario. Muchas gracias por habernos acompañado este jueves. Soy Oscar González. Muy buenas tardes y muy buen provecho.